Buenas a todos, yo soy Garchía y en el vídeo de hoy os voy a enseñar una técnica que me ayudó un montonazo a empezar a dibujar más rápido y a mejorar mi diseño de personajes. Y es que se trata de una técnica que sigo utilizando de vez en cuando a día de hoy. Hablo ni más ni menos de dibujar con siluetas. Y todo lo que voy a explicar lo puedes hacer tanto en tradicional como en digital. Pero yo lo voy a hacer con este fantástico set de rotuladores Ojuju, que por cierto es el patrocinador de este vídeo. A ver qué tal se me da después de 10 años sin utilizarlos. Y son unos rotuladores guapísimos. Mirad ahí, tienen punta de pincel y también punta fina. Pero bueno, también los venden con distintos tipos de puntas, como la punta plana y ese tipo de cosas. Y es que en realidad, cuando empecé a usar esta técnica, realmente yo trabajaba muchísimo más en tradicional y es más, utilizaba los rotuladores precisamente para este tipo de ejercicios. Y es que creo que es una de las técnicas que mejor va para lo que voy a hacer en el vídeo. Es más, cuando lo hago en digital, suelo utilizar pinceles que imitan los rotuladores, así que ya te puedes hacer una idea. Y en este vídeo voy a hacer un diseño de personajes utilizando estos rotuladores y después voy a hacer una ilustración. Pero realmente, como tampoco es que yo haya utilizado muchos en mi vida y no soy ningún experto en rotuladores, mejor me voy a centrar en contarte trucos de dibujo y de diseño de personajes. Ahora sí, vamos a darle. El ejercicio consiste en hacer formas y siluetas en lugar de estar dibujando. Lo que yo quiero hacer es una especie de aventurero encima de una tortuga que va por ahí con sus bolsas de dibujo y con su equipo de dibujo y todo eso. Y bueno, pues con esto lo que voy a hacer es ir haciendo figuras realmente. En vez de trabajar con la línea, vamos a trabajar con las manchas. Que por cierto, que no se me olvide, con el set de rotuladores traen este papelito de aquí esta especie de folio de silicona que sirve para ponerlo aquí debajo para que no nos traspase precisamente como acaba de pasar aquí. Nada, simplemente lo ponemos ahí y ya evitamos que el cuaderno se nos vaya estropeando. Me gusta hacer esto de coger un color bastante clarito porque así luego puedo trabajar también dentro de lo que viene a ser las manchas. Porque sí, estoy trabajando sobre todo con la silueta. Lo que tiene que funcionar es que sin tener ningún dibujo dentro, aún así se entienda bien todo el dibujo perfectamente. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Por eso estas puntas de pincel me gustan tanto para este tipo de trabajo, porque te permiten hacer todo tipo de manchas y de siluetas muy fácilmente. ¿Veis? Puedo hacer unas garritas así, muy rápidamente. También puedo intentar hacerle un pico a la tortuga. Bueno, para daros un ejemplo de cómo es la idea de hacer el ejercicio, porque precisamente aquí lo he hecho mal, y creo que se aprende más de los errores que de los aciertos, pues os voy a explicar. La idea de todo esto es que la silueta en sí sea reconocible, ¿vale? La cuestión es que aquí, fijaos, que he juntado estas dos cosas, no es reconocible. Yo, claro, podría coger otro tono, uno más oscuro, y sencillamente sombrearlo porque está más atrás. Igual pasa con esta otra pata, que estaría más atrás. Pero en esto no consiste el ejercicio, la idea es que se entienda perfectamente sin necesidad de hacer todo esto, que luego para seguir continuándolo podemos hacerlo y lo vamos a hacer. Pero ahora mismo la idea es no tener que hacer nada, simplemente que con la silueta se vea. Y también fijaos que lo he hecho muy grande y claro, con los rotuladores pues tardo un montonazo en definir y acabo metiendo más línea de la que quería. Así que vamos a mantenernos en tamaños más pequeñitos, algo más como esto de aquí. Que podamos hacerlo muy rápidamente, porque sobre todo vamos a investigar formas. Por ejemplo, cómo voy a hacer la concha de la tortuga. ¿La concha? ¿El caparazón? Caparazón se dice, sí, eso. Fijaos que si lo hago pequeñito, puedo investigar muy rápidamente distintos tipos de figuras, de poses, y con esto ya tengo hecha la pose realmente. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar alejarnos de esto, que ya más adelante, cuando hayamos decidido un poco qué pose vamos a tener y todo eso, podremos hacerla de esta manera y lo vamos a hacer así de grande. Pero por ahora lo que vamos a intentar es definir las formas, tamaños, composición y ese tipo de cosas. Y si con el pincel nos está costando mucho, podemos hacerlo también con la punta fina, para terminar de dar los detallitos en lo que viene a ser la silueta. La idea sobre todo es que la silueta funcione y entendamos todo directamente con ella. ¿Veis? Realmente no estoy dibujando nada dentro, sencillamente me mantengo en la silueta. Claro, a ver, los rotuladores dejan trazos y ese tipo de cosas, pero lo importante es que no nos pongamos a dibujar luego con otro rotulador un poco más oscuro o con otro tal. No, vamos a mantenernos con esto. Y obviamente podéis hacer esto con cualquier material que os apetezca. Yo también lo hago mucho con tinta y demás, pero creo que los rotuladores, precisamente estos rotuladores de punta de pincel, son buenísimos para hacerlo. Esta parte de aquí,
solamente la vamos a usar para decidir cuál va a ser la silueta general y un poco hacer decisiones de diseño. En algún punto, esto deja de funcionarnos para ciertas cosas y vamos a tener que pasar a algo más grande y también a empezar a definir ya con otros colores, a hacer un poco de texturas, dibujar aquí, por ejemplo, una mochila, ese tipo de cosas. Por eso creo que es bastante importante empezar con un tono muy claro, porque así luego, con otros tonos, podemos ir metiendo más detalle. Pero por ahora vamos a mantenernos en este tamaño y sin usar varios tonos. Y sí, realmente ahora mismo lo que quiero hacer es centrarme sobre todo en la forma general de la concha. Entonces, voy a intentar hacer unos cuantos diseños distintos, uno un poco más hacia arriba, hacia atrás. Lo bueno de estas puntas de pincel es que te permiten hacer muchos tipos de trazos distintos de manera muy fácil, sin tener que estar cambiando de pincel cada 2×3. Y en lugar de tener que estar preocupándome porque la línea quede bonita y todo se entienda y se vea todo bien a la primera, es tan sencillo como seguir dibujando y seguir repasándolo un poco. Si lo quiero engordar, tan solo tengo que seguir haciendo esto. Voy a probar una más chata. Por ejemplo, esa cabeza me ha quedado muy grande y no me gusta. Se me ocurre que podría hacerle una casita encima. Estaba haciendo este de aquí, pero de repente pues se me ha ocurrido que estaría bastante guay hacerle como que tenga muchísimos pisos la tortuga y después arriba del todo al personajillo que voy a dibujar, porque luego esto ya lo veréis, pero tengo pensado hacerlo bastante grande. Y nada, pues lo que he hecho ha sido coger y volver a hacerlo aquí un poco, siguiendo refinando las formas, aunque me gustan más algunas de las que he hecho por aquí, y sobre todo empezar a investigar un poco estas estructuras de aquí, que probablemente ahora me ponga a hacer unos bocetos también de esto, y mola un montón hacerlo de esta manera, porque así no tienes que centrarte mucho en la perspectiva ni nada, tan solo basta con hacer este tipo de cosas y ya tienes un tejadito. No tienes que andar pensando en hago una línea por aquí, hago otra por allá, nada, te pones a dibujar directamente y con la propia mancha vas sacándolo todo. Ya más adelante me pongo a sacar la línea bien y hacer el dibujo fino fino. Bueno, voy a aprovechar para contaros un poco por qué me gusta mucho esta manera de dibujar y esta manera de empezar a hacer diseños de personajes. Que, por cierto, enseño que ahí tengo todo mi panel de referencias, que como os digo siempre es algo que utilizo muchísimo. Que algunos me preguntáis, oye, ¿para qué tienes esa pantalla gigantesca de 65 pulgadas? Pues básicamente la tengo para esto. Para usarla como un corcho ahí de referencias donde ponerlo todo. Que bueno, eso ya en otro vídeo puede que os enseñe el setup y todo el estudio de grabación. Pero vamos a lo que vamos. Vale, pues os enseño los que he ido haciendo. Tampoco llevo muchos ahora mismo, pero para que veáis, pues por ahí tengo unos cuantos. Y sobre todo me gusta un montón esta técnica de centrarme en la silueta, porque no sé si a vosotros os pasará, pero yo cuando dibujo con línea, a veces me cuesta mucho centrarme en lo general. Es decir, me voy mucho al detalle. La línea como que me invita mucho a irme al detalle, a empezar a detallar, meter cositas y tal, y me impide un poco centrarme en la parte del diseño, en la parte de que las proporciones estén bien, que bueno, pues que la criatura se entienda bien, que el personaje, pues todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Me cuesta un poquito más centrarme en el diseño del personaje, y creo que esta técnica de dibujar con siluetas y luego, como veis aquí, lo que hago es, con un bolígrafo como este, sencillamente, ir dibujando encima los detalles y ya centrarme más en la línea, pues me ayuda mucho a toda la parte de centrarme en el diseño del personaje, cosa que, como digo, cuando dibujo con línea me cuesta muchísimo más. Y cuando empecé a hacer más tema de ilustración, esto me ayudaba, pero que muchísimo. Pero todavía me falta seguir haciendo unos cuantos, así que vamos a darle. Por ejemplo, aquí me ha pasado que he juntado demasiado la cabeza con el cuerpo y la silueta del cuerpo. Entonces, claro, ahora le he metido esa línea ahí roja que se entiende que está separado, pero la silueta no funciona porque no se distingue la cabeza contra el fondo, ¿vale? Fijaos la diferencia con esta, por ejemplo, que la silueta se distingue perfectamente. La intención con todo esto es sobre todo que la silueta se entienda bien por sí misma. No hace falta que, aunque a esta, por ejemplo, cuando la pongo aquí, le he metido línea, pues realmente
también funciona sin línea, ¿vale? Se entiende perfectamente qué es, aún sin tener línea y tan solo con la silueta. Eso es lo que estoy buscando al diseñar al personaje, que se entienda perfectamente sin la necesidad de meterle línea. Luego ya la línea y los detallitos seguirán aportando cosas. Fijaos que ya una vez tengo más o menos la silueta hecha, pues puedo empezar a definir más con un rotulador negro o con un bolígrafo negro directamente. Definir todos los volúmenes y los detallitos que hay dentro de esa silueta, como estoy haciendo ahora mismo. Esto de aquí realmente es un estudio de lo que voy a hacer después para la ilustración final. Que ya ahí me la curraré más, pero todas estas referencias que he ido haciendo me sirven luego para la ilustración final decidir mejor las formas, hacer investigaciones de cómo voy a hacer toda la parte de la estructura que hay encima de la tortuga, si me voy a acercar más a este tipo de estructuras o si lo voy a hacer el caparazón más largo, más chato, la voy a hacer más alargada, también cómo voy a encajarlo todo. Pues el tema de utilizar los rotuladores de esta manera me ayuda muchísimo a poder hacerlo de una manera más rápida y también a verlo mucho más fácil, ¿vale? Obviamente esto lo puedes hacer perfectamente en digital. Y para continuar el boceto, puedo seguir con un rotulador de otro tono, haciendo un poco las sombras y dándole algunos detalles también. Por ejemplo, todo esto de aquí, que va a ir detrás, esta pata, que es la que está detrás, también la puedo sombrear un poco. Puedo empezar a hacer algunas texturas también. Hacer también texturas dentro de lo que viene a ser la concha de la tortuga y ese tipo de cosas. Bueno, pues ya darle detalles, lo que voy diciendo al principio. Con la silueta nos centramos sobre todo en la estructura, en la composición y en los aspectos generales del dibujo, y luego ya podemos ir detallando con este tipo de trabajos. Esto en digital obviamente pues se podría detallar hasta el infinito. Aquí sirve para hacer un boceto y luego ya en la parte final, cuando empiece la ilustración de verdad, pues me haré un boceto en la lámina que voy a usar y ya a partir de ahí empezaré a trabajar. Bueno, al final no he podido dejarlo tan solo en los rotuladores porque ayer salí y mientras iba en metro hice unos cuantos bocetos con el Fold 4 y bueno, estos días también en el salón he hecho algún bocetillo con la OnePlus Pad. Porque tan solo puedo grabar cuando estoy aquí en el estudio y bueno, pues tenía ganas de seguir dibujando un poco y hacer algunas pruebas con el tejado y con el edificio que hay encima. Y el digital lo que permite es hacer pruebas muy rápido y cambiarlas de manera muy fácil. Así que en realidad yo creo que son cosas que no están reñidas la una con la otra y que puedes utilizar las dos para un proyecto en tradicional o para un proyecto en digital, da lo mismo. Y es que al final yo creo que hay que aprovechar todo lo que tienes a tu disposición. Pero eso sí, la ilustración final va a ser completamente con rotuladores. Ahora sí, vamos a darle. Bueno, pues me voy a poner a empezar a bocetar y lo voy a hacer al final en 50×70. Pero eso sí, seguramente muchos no lo sepáis porque no trabajáis mucho en formatos grandes. Yo cuando iba a Bellas Artes, pues me gustaba mucho trabajar en formatos grandes cuando trabajaba en tradicional. Pues básicamente porque te permite dar mucho más detalle, te permite hacer, bueno, trabajar más cómodo. Al final trabajar en grande, para mí, es trabajar cómodo. Pero claro, trabajar en estos formatos a veces se puede hacer incómodo haciéndolo en una mesa. Por lo tanto, vamos a tirar con el caballete. Que bueno, he puesto el cuadro ese ahí, que es un cuadro que tengo desde hace la tira de tiempo. Más que nada porque el papel hay que ponerlo encima de un tablero y pensaba que tenía tableros de DM por aquí, pero qué va, no me queda. Pues bueno, no pasa nada. Se coge un cuadro como he hecho o lo que sea y se pone encima el papel y ya ahí se puede empezar a trabajar. Y ahora voy a empezar con ello.
Venid, que os enseño una cosita. Bueno, pues ahí lo tengo. Así es como ha quedado el dibujo después de unas cuantas horas de boceto, que realmente lo que he hecho ha sido coger un poco de todos los bocetos que había hecho previamente y ahora sí, claro, darles más detalle y ya trabajarlo con línea. Esta parte ya no la trabajo con la mancha. La parte de trabajar con mancha sobre todo es para investigar un poco las proporciones, la silueta, la pose, no tanto para el dibujo final. El dibujo final normalmente lo trabajo siempre con línea porque es lo que me permite dar más detalle y ser pues más fino. Pero a la hora de investigar ese tipo de bocetos me ayuda muchísimo y luego, como veis, incluso le puedo trabajar un poco las sombras y también darle un poquito de línea para terminar de darle el saborcito, el savoir-faire. Y ya al final este pedazo de dibujo que son unos 50 por 70 centímetros. Pero claro, ahora lo estoy viendo y digo, vamos a ver. Sí, he hecho muchos bocetos de forma, de silueta, que por aquí tengo algunos que los he metido entre las referencias. Y bueno, también tengo por aquí el blog de dibujo, que lo tenía de referencia, claro, también. Pero todavía no sé muy bien en qué colores lo voy a hacer y por si no os habéis dado cuenta, pues hay unos cuantos, la verdad. O sea, tengo que decidir todavía eso. Así que lo que voy a hacer ahora es hacer unas cuantas pruebas de color en el cuaderno de nuevo para decidir cómo voy a colorear esto porque todavía no tengo ni la menor idea. Hombre, supongo que la tortuga será verde, pero tampoco lo sé, puede que me dé por hacerla de otro color. Así que voy a empezar con ello y vamos a verlo. Así que vamos al lío. Aquí lo que estoy haciendo es apuntarme los dos colores que he mezclado porque me está gustando la combinación. Entonces, para no olvidarme de ellos, lo que hago pues es simplemente en el boceto me los apunto. El resto los tengo por aquí todos guardados para saber más o menos los que estoy utilizando, ¿vale? Y también tengo por aquí las paletas de color que me he rellenado antes para poder ir viendo qué colores son los que quiero usar. Que por cierto, algunos os podéis estar preguntando ¿para qué tanto numerito y tanto apuntarse las pruebas de color? Y es que cuando pintamos en digital tenemos el cuentagotas, ¿vale? Pero cuando uno pinta en tradicional, pues tiene que tener un poco de cuidado con los colores que va cogiendo porque no son todos iguales. Y sobre todo hay que tener cuidado cuando estás haciendo un trabajo más o menos grande, como puede ser este caso, para que todas las zonas queden del mismo color, porque parece una tontería, pero esto cuando empecé a pintar óleo era una de las cosas que más me costaba hacer. Que los colores de una parte del cielo fuesen exactamente iguales que los de la última. Porque se puede alargar mucho el proceso de pintarlo y claro, pues en digital, como digo, tan solo coges el cuentagotas y ya vuelves a tener el mismo color. Pero aquí tienes que saber más o menos o perfectamente cómo has llegado a esas mezclas. Que bueno, algunos os preguntaréis, oye, ¿y cómo sé cuál es el color de cada uno de estos rotuladores? El color de verdad, porque hay algunos que, madre mía, qué raritos son. Pues nos dan estas cositas, que en realidad venían vacías y he tenido que llenarlas yo por mi cuenta, pero bueno, que han quedado perfectas y que si tienes alguna duda de color, pues en vez de tener que estar pintando en una hoja al lado todo el rato, puedes sencillamente tener estas cositas al lado. La verdad que muy guay y son los primeros rotuladores que tengo que vienen con estas paletas de muestra. Por lo tanto, me gusta hacer este tipo de estudios y apuntarme los colores cuando trabajo con cualquier tipo de medio tradicional, sobre todo al principio, porque una vez ya aprendes a utilizarlos, te guardas las paletas que funcionan y simplemente te las aprendes. Pero al principio viene muy bien hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, ¿veis? Aquí me he hecho unos estudios de las tejas, sencillamente para saber más o menos cómo las voy a pintar después. Ahora voy a seguir con esto. Bueno, y esta es otra de esas cosas en las que el digital viene muy bien. Como me da un poco de miedo empezar a hacer directamente todo encima del dibujo directamente, pues nada, le he sacado una foto y voy a hacer unas pruebas primero, tanto de color, que por aquí voy a tardar mucho si lo hago todo con rotuladores, y también voy a hacer las pruebas de iluminación un poco. Obviamente lo que he hecho ha sido sacarle una foto con el móvil, porque tiene mejor cámara que la tablet, retocarla un poco para sacar la línea que apenas se veía en la foto, y ahora sí, poniéndola en modo multiplicar, pues debajo de ella voy a hacer toda la parte de las sombras.
pero al final por muchas pruebas que haga y por muy seguro que esté de lo que voy a hacer, siempre me da un poco de cosa empezar a manchar en tradicional por si la cago. Pero bueno, es algo que, bueno, aún después de tantos años pintando no me he conseguido quitar, sobre todo al usar rotuladores, acuarelas y este tipo de medios que bueno, pues taparlos es un poco complicado. Así que lo que voy a intentar hacer es ir de menos a más. Que, por cierto, el papel que estoy utilizando es un Basic grueso. Es un papel que no es específico para nada y que tampoco es el mejor para absolutamente nada, pero que es muy bueno para prácticamente todas las técnicas. Yo he llegado a pintar óleo con estos papeles y sobre todo que son bastante baratos y gorditos, por lo que para obra final me gusta mucho utilizarlos. Bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Bueno, son las 2 de la mañana ya y lo voy a dejar por aquí hoy. He llegado a hacer esto, que no parece mucho, pero el tradicional lleva más tiempo de lo que parece. Y nada, como veis, hoy también he hecho eso de ahí, que es una pequeña prueba de color, aunque realmente voy a cambiarlo bastante y a la vez voy llevando también esos pequeños estudios, haciendo también algunas pruebas de color distintas ahí, viendo cómo voy a pintar las tejas, la madera, todo eso. Bueno, que hacer esto lleva una barbaridad de tiempo. Y es que por algo trabajamos en digital, porque acorta bastante los tiempos para hacer este tipo de cosas. Pero aún así, no sé. Me lo estoy pasando súper bien haciendo la ilustración y hacía un montonazo de tiempo que no utilizaba rotuladores. Y la verdad que estos me están encantando. Pero al final del vídeo os contaré mis impresiones de estos ojuju. Y no puedo hacer mucho ruido, que está aquí Fiona dormida. Nada, lo voy a dejar por aquí y ya mañana continúo, que hoy estoy reventado. Bueno, mañana sigo. Un detalle muy importante cuando pintamos con rotuladores o con lo que sea es no hacer las líneas en negro, si queremos que quede medianamente realista. O sea, ir trabajándolo todo con color y por regla general trabajarlo siempre de colores claros a colores oscuros, ¿vale? No me refiero a que tengamos que empezar siempre con los colores más claros, como por ejemplo la pared. Yo, por ejemplo, he empezado con la madera, pero lo que sí que hago es empezar con el color más claro de todos los que haya. En este caso sería este amarillo marrón de aquí, de las luces. Y es que una cosa muy bonita tanto de los rotuladores como de acuarela y este tipo de medios que no son cubrientes, o sea que no te permiten tapar tus errores, es que te obligan a seguir trabajando aunque cometas errores. Yo en este dibujo ya he cometido un montonazo. Pero bueno, te enseña a aceptar esos errores y continuar con ellos y arreglarlos siguiendo pintando. No empezar con el control Z, deshacer y demás, sino sencillamente aceptarlos, que vas a cometer errores, porque todos cometemos errores cuando pintamos, y seguir pintando. Y ya está. Y quizá estos colores no sean los que mejor queden con este dibujo, pero igualmente funcionan. Y por eso creo que el tradicional sigue siendo el mejor medio para aprender a pintar. Voy a hablaros un poco de la técnica que estoy utilizando. Básicamente, empiezo haciendo la luz máxima, dándole un poco de color a lo que es la base, y después voy trabajando de colores menos oscuros a los más oscuros. Es complicado porque aunque tengamos 200 y pico colores, siguen siendo muchísimos menos de los que tendríamos en digital, que básicamente pues podemos coger prácticamente cualquier color. Y puede parecer que ese primer tono que le he dado debajo no está haciendo nada, pero le está dando un poquito de matiz a lo que es la luz y eso. También voy trabajando con el mismo tono para darle ciertas texturas, aunque luego voy a seguir trabajando, veis por aquí que ya he utilizado otro tono de marrón más oscuro, para darle textura también. Y como digo, sencillamente me hago unas cuantas pruebas antes en el cuaderno
para estar más o menos seguro de lo que voy a hacer, porque al final también el papel cambia un poco el color y eso, entonces hasta que no lo haces en el mismo papel no sabes cómo va a quedar del todo. Pero igualmente, todas las pruebas que puedas hacer antes de meterlo en el papel, pues mejor, porque te ahorras tiempo y te evitas cagadas, sobre todo eso último. Y realmente, aunque el medio es muy distinto al digital, todas las cosas que explico en el canal sirven perfectamente para cuando pintamos en tradicional, porque normalmente voy a los fundamentos, que es realmente lo más importante a la hora de aprender a dibujar. Y luego es aplicarlos a un medio o a otro. Claro que nadie empieza sabiendo a pintar en óleo o pintar con rotuladores, y te va a requerir mucha práctica aprender a hacerlo. Al final es aprender una nueva técnica, pero lo que viene a ser toda la parte técnica de color, iluminación, sombras, todo eso ya lo traes aprendido de casa porque al fin y al cabo es exactamente lo mismo. Y también os digo una cosa, cuantas más técnicas aprendáis, pues más sencillo os va a ser aprender una nueva, porque al final todas se parecen bastante. Por ejemplo, esta se me parece bastante a la acuarela, y luego, por ejemplo, el óleo es muy parecido al acrílico, solamente que tardando más en secar. Al final, cuanto más aprendáis, luego más sencillo os va a ser seguir aprendiendo cosas, y eso funciona así para absolutamente todo. Bueno, os cuento un poco lo que he hecho por aquí, que habéis visto que le he estado metiendo unos brillitos en blanco. Básicamente lo que he hecho es, como los pinceles del rotulador no me dejaban dar tanto detalle, he cogido un poco de pintura blanca de Vallejo de miniaturas, que es una pintura muy fina que no deja el volumen, y con unas herramientas de escultura que tengo por ahí, lo que he hecho ha sido cogerlo directamente y dejar unas gotitas de pintura para recuperar algunos brillos por aquí. Realmente no hace falta utilizar pintura para miniaturas, la cosa es que como esa pintura es tan fina y no deja relieve, lo prefiero utilizar un acrílico, un gouache o cualquier otro tipo de pintura. Pero vamos, que lo ideal habría sido dejar el papel en blanco. Y para darle los retoques finales y las cosas más finas, voy a tener que recurrir a una de las cosas que menos me gusta, que son los lápices de colores. Porque al final los rotuladores no me dejan ser todo lo fino que quiero para detallitos, como la señora aquí que está dibujando, que lo de meterme siempre con los lápices de colores es una broma y obviamente son muy útiles, ¿vale? Pero bueno, es una técnica que sencillamente no me gusta demasiado. Vamos a darle.
esto de aquí decía que realmente sí que se puede tapar un poco lo que haces, porque al final, con unos lápices de colores o con unas ceras o acrílicos, lo que sea, puedes terminar de dar detalles, pero fijaos en que el tono no queda exactamente igual que cuando lo dejas directamente. Es por eso que digo que para ciertos retoquitos del final pues puede venir bien, pero realmente no podemos estar esperando corregirlo al final con lápices de colores y eso, porque no va a quedar igual de bien que si lo hacemos directamente bien. Y ahora, para hacer estos tonos tan suaves y tan brillantes, lo que estoy haciendo es con la punta fina hacer una especie de tramita pequeñaja, pasando muy por encima básicamente, porque no quiero que sea un color nada oscuro. Y para terminar, por supuesto, quedaba la firma. Pero antes de enseñaros el resultado final, os voy a hablar de qué me han parecido este set de rotuladores Ohuhu del patrocinador del vídeo. Al principio del vídeo he dicho que no he utilizado muchos rotuladores, pero eso no es cierto del todo. La verdad que durante toda mi vida he utilizado Copics, ProMarkers y ese tipo de rotuladores. Y también he utilizado mogollón de rotuladores subgeneris. Pero estos no me lo han parecido en absoluto, tienen muy buen color y una de las razones para hacer una ilustración tan grande era también poner un poco a prueba cuánto duraban estos rotuladores. Y puedo decir que no se ha gastado ni uno, ni siquiera el gris cálido, al que le he dado un tute tremendo. Tienen muy buena saturación, las puntas son muy buenas, también tienen punta para poder cambiarlas si las sacas y las has gastado demasiado, y en general vienen muy cargados, así que me parecen unos rotuladores buenísimos que además están a un precio muy bueno. Y no es únicamente que de normal ya tengan un precio súper competitivo, es que además ahora mismo tienen unos descuentos buenísimos por el Black Friday. Así que, sinceramente, si estás buscando rotuladores, yo los recomiendo muchísimo. Además, la gente de Ohuhu me ha dado muy amablemente este código de descuento para todos vosotros. Absolutamente todo de estos rotuladores me ha parecido de una calidad brutal. Y es que, por ejemplo, este set de 216 colores cuesta solo 160 euros, menos de €1 por rotulador, que ya te digo que para lo que suelen costar este tipo de rotuladores es bastante poco. Y además también, si se te gasta alguno antes, que va a ser lo más normal, pues puedes comprarte únicamente ese rotulador o incluso recargarlo. Así que, si te gustan los rotuladores, yo lo recomiendo un montonazo. Y ahora sí, vamos a ver esto. Bueno, y dime en los comentarios, ¿a ti qué te parece la ilustración? Hacía muchísimo que no utilizaba rotuladores, pero la verdad que he disfrutado como un niño pintándolo. Eso sí, hacer tradicional da placer y estrés a partes iguales, porque a cada movimiento nuevo que haces parece que la puedas cagar del todo. Pero eso no es así y al final hasta la cagada más gorda tiene arreglo o se puede hacer algo con ella. Y es que al hacer esta ilustración he tenido mogollón de fallitos que he tenido que ir puliendo y arreglando pues como buenamente he podido. Y bueno, también voy a aprovechar para hablaros un poco del cuadro porque acabo de caer en que tampoco he hablado mucho del diseño de personaje. Al final el diseño del personaje ha ido cambiando mientras iba explorando bocetos y distintas opciones. Y en principio iba a ser un explorador, pero al final he decidido que iba a ser una señora que vivía en una casa encima de una tortuga. ¿Por qué? Pues porque me ha hecho gracia. La mayoría de mis personajes acaban siendo por eso, pero a la hora de tomar decisiones de diseño de personaje no lo hago solamente porque me haga gracia, obviamente. Por ejemplo, investigué mucho con algunas estructuras que salían directamente de la concha, pero al final si eran compañeros de viaje y demás,
Quería que fuese algo más amistoso, que la estructura de la casa no pareciese que estuviese haciendo daño a la tortuga. Puede parecer una tontería, pero a partir de ahí empecé a basar el diseño de la casa. También quería que tuviese como una especie de terraza alrededor de la concha para que se pudiese sentar y dibujar junto con su amigo. Y también detallitos como por ejemplo esta lona de por aquí, que es para darle un poco de sombra y que no se queme la cocorota. Y si te ha gustado el vídeo o la ilustración, no te olvides de dejar un like y suscribirte, que te lo agradezco un montonazo. Además, también te recuerdo que tienes links al resto de mis redes sociales y a la web de Ojuju en la descripción. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.